Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a esta presentación del informe anual de CaixaBank Dualiza. Sobre todo, antes de nada, queríamos agradeceros la molestia que tomáis en venir a acompañarnos año a año para desgranar todas las conclusiones de los temas que vamos conociendo anualmente. Este año hemos decidido indagar sobre las competencias verdes clave para la formación profesional en España. Un ámbito clave, el de la sostenibilidad, que marca muchos de los caminos de CaixaBank Dualiza. Durante una hora vamos a hacer un viaje. Vamos a tener la oportunidad de conocer las conclusiones del informe, de ver proyectos reales que hacemos desde la Fundación y de charlar con varios protagonistas que han cambiado su vida para centrarla en el ámbito de la sostenibilidad. Pero hablando de protagonistas, creo que sería lo más adecuado darle la palabra al presidente de CaixaBank y de CaixaBank Dualiza, Tomás Muniesa, protagonista sin el que nada de esto sería posible. Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del informe anual de la formación profesional del equipo de investigación de CaixaBank Dualiza. ¿Sabíais que más de la mitad de las ocupaciones clave para afrontar la transición verde dependen de titulaciones de formación profesional? Nos lo van a explicar en esta sexta edición del informe. Es ya una referencia imprescindible para entender el papel estratégico de la formación profesional en la transformación económica y social de nuestro país. Y me hace especial ilusión presentarlo como presidente de Dualiza, un cargo que asumí a principios de año. Este tiempo ha sido suficiente para comprobar de primera mano el rigor, la dedicación y la visión de futuro que inspiran su trabajo. Una visión basada en dos objetivos. Primero, anticipar los desafíos de nuestra economía. Y segundo, ofrecer soluciones reales desde la educación y la formación a los grandes retos del presente y del futuro. Atravesamos un momento de cambio profundo, impulsado por tres grandes vectores de transformación. El reto demográfico, que genera una brecha generacional en el empleo. El reto digital, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la digitalización de todos los sectores productivos. Y el reto en sostenibilidad, que exige una transición ecológica justa, inclusiva y eficaz. En el reto de sostenibilidad se centra la investigación que presentamos. La investigación es una colaboración entre el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Y de ella destacaría que desarrolla el primer mapa competencial de nuestro país para afrontar la transición verde. Es una fotografía pionera que identifica las competencias que necesita el alumnado de FP, en qué ciclos podrá adquirirlas y cómo contribuirán a construir soluciones frente a los desafíos medioambientales del futuro. Ofrece, por lo tanto, una radiografía inédita de las necesidades formativas vinculadas a la sostenibilidad y establece líneas de acción concretas para administraciones, empresas y centros educativos con la firme aspiración de resultar útil. Como sociedad tenemos la responsabilidad de actuar, de anticiparnos, de convertir los retos en oportunidades y de hacerlo desde la formación profesional. Contamos con el compromiso firme y sostenido de CaixaBank y de su fundación CaixaBank Dualiza por una educación que impulse la inserción laboral, la sostenibilidad y la igualdad de condiciones. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la presentación.
Muchas gracias, presidente. Para este año tenemos el honor de contar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así que voy a dar la palabra, sin más preámbulos, a la directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la AFP, Maripaz Sánchez. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer la invitación a CaixaBank Dualiza. Eventos como este y la presencia del Ministerio tienen que estar garantizada. La colaboración público-privada es un elemento fundamental de la nueva formación profesional. Sin esta colaboración público-privada no se puede andar en formación profesional. Tenemos que ir de la mano absolutamente en todos los ámbitos, en las estructuras y cómo se va descendiendo en las diferentes políticas, tanto de empleo como de educación. Nos encontramos actualmente en una implantación de la nueva Ley de Formación Profesional y contamos ya con una serie de datos que estamos hablando ya de un éxito de esta implantación. Es una ley joven. El primer curso escolar en el que se implantó fue el 24-25 y, por lo tanto, ha supuesto un gran reto para adaptar dos sistemas muy diferentes, el sistema de lo que antes era la formación profesional para el empleo y lo que es el sistema educativo, y también ha supuesto una gran revolución en los centros educativos. Para ello, el profesorado ha contado con una gran implicación, ha funcionado de una manera pues muy eficiente a la hora de poder, en un tiempo récord, adaptar sus programaciones, sus estructuras a esta nueva realidad, y también lo ha hecho el sector productivo. Por ello, creemos que ya tenemos un sistema de formación profesional ágil, avanzado y que va a dar respuesta a las necesidades del sector productivo. Contamos con una ley que es flexible, una ley que es dual, cuenta con la coparticipación de la empresa en la formación directa del alumnado, una ley que proporciona al ciudadano una educación a lo largo de toda su vida, una formación con un itinerario profesional marcado desde el inicio, pero que después se va a poder nutrir y va a poder continuar con ese itinerario, con las necesidades, por supuesto, del sector productivo. Contamos también con una ley de formación profesional que estructura en sí mismo la flexibilidad del propio sistema. Estudios como los que aquí se presentan con el observatorio generan ese principio que aparece recogido como principio general en la Ley de Formación Profesional, que es la de adaptación constante, ser ágil en la reacción, según el cual los cambios que se producen en el sistema productivo tienen que ser atendidos de una manera inmediata por parte de la formación. Nos encontramos que este mandato de la ley se articula especialmente en dos aspectos, en la digitalización y en la sostenibilidad. Precisamente en este informe se nos dan herramientas sobre las competencias que después todas las administraciones, empresas y el propio alumnado puede incorporar para saber qué es lo que tiene que hacer para adaptarse a una nueva economía verde, un nuevo sector con nuevas oportunidades y también a perfiles de formación continua, formación a lo largo de toda la vida, que puedan incorporarse a estos nuevos requerimientos. Creemos que la formación profesional está perfectamente articulada para asumir este reto de adaptación rápida y ágil si contamos con estos observatorios y si somos capaces de recoger el contenido de los elementos y de las conclusiones que en ellos aparecen. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Desde luego no podemos estar más de acuerdo en la prioridad, lo esencial que resulta la colaboración público-privada para hacer avanzar muchísimos elementos de la sociedad, por lo que va por delante nuestro agradecimiento por la colaboración que siempre nos prestáis desde el Ministerio. Y sin otro preámbulo ya pasamos a desgranar las conclusiones fundamentales.
Tanto Mónica Mosso, investigadora principal y directora del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza, como Juan Gamboa, investigador de Orquestra Instituto Vasco de Competitividad, van a haceros un repaso de lo principal. Un resumen de un año de estudio que vamos a conocer en apenas 7 diapositivas en las que hemos tratado de resumir lo esencial, así que tenéis la palabra. Buenos días, buen día. Es un placer estar aquí en casa. Y bueno, pues como ha dicho Miguel, vamos a presentar lo que hemos estado trabajando pico y pala en un equipo mixto de investigación donde estamos, como ha comentado Miguel, gente de CaixaBank Dualiza, mi compañero Antonio y yo, y por otro lado, nuestro fiel colaborador en investigación de primera línea, que son Juan Gamboa, Itziar Blatker y Macarena Larrea también. No podía evitar nombrarles porque estamos ahí. Esto es fruto de todo nuestro trabajo. Bien, competencias verdes, territorio, formación profesional y sostenibilidad. Son las palabras en las cuales hemos ido trabajando y articulando para conseguir algo que sea de utilidad, pero siempre con base científica y con evidencias que nos ayuden a tomar las decisiones más acertadas posibles, desde lo público, desde lo privado, desde la investigación, desde todos los campos. Y lo que hemos hecho es, como nos decía nuestro presidente, hemos logrado 3 nuevas innovaciones en el ámbito de la investigación. Primero, el primer mapa competencial de los profesionales de la FP en clave verde. Esto no se había hecho hasta ahora. Y esto nos ayuda porque no está hecho desde la perspectiva de qué queremos conseguir. 14 retos ambientales marcados por el Ministerio de Transición Ecológica, recogidos también por la Fundación Biodiversidad y la Oficina de Cambio Climático, que hicieron con estos 14 retos medioambientales que tenemos en distintas fases que cumplir, tanto para abordar el cambio climático como para proteger la biodiversidad. Tenemos que trabajar en 14 cadenas de valor que realmente las articulan. Estamos hablando del sector de la construcción, eficiencia energética, nueva construcción, estamos hablando de economía circular, del mundo agro, del turismo sostenible. Con todo ello, nosotros hemos identificado 71 ocupaciones que son importantes y de las cuales 312 competencias que son ineludibles para poder abordarlas. Pero no nos hemos quedado ahí. La segunda novedad ha sido que hemos hecho una herramienta para vincularlo con los programas formativos, porque si sabes las necesidades que tienes, pero luego no sabes cómo puedes solventarlas, pues no vamos muy lejos. Si tenemos los programas formativos donde tienen que estar estas competencias, pues ya tenemos un instrumento muy útil para esa revisión curricular, tanto de los planes educativos, pero también de los planes de las empresas y de los sectores. Y, por último, además, hemos identificado esos 60 ciclos que luego, ya nos contará Juan, los hemos ido analizando por ciclos formativos. Con lo cual, tenemos mapa, instrumento de vinculación y luego la radiografía de las necesidades por sectores productivos. Bueno, nos ha llevado trabajo, pero ha merecido la pena. Ahora le voy a decir a Juan que pase, porque, Juan, ¿cómo hemos entendido qué son las competencias verdes? Gracias, Mónica. Las competencias verdes son el eje fundamental de nuestra investigación, como has comentado, y debemos tener claro que estas competencias constituyen un conjunto de conocimientos, de habilidades y de capacidad de aterrizar esos conocimientos, ¿no? de concretar esos conocimientos. ¿Para qué? Para que las personas que desempeñan o que van a desempeñar ocupaciones verdes desde la formación profesional sean capaces de evitar o de adaptarse al cambio climático desde sus ocupaciones, de mitigar los efectos del cambio climático, de proteger y de recuperar la biodiversidad. La aplicación de esos conocimientos, de esas habilidades y de esos valores la hemos aterrizado en el presente estudio a partir de 3 dimensiones clave. Aterrizar en el sentido de cómo se deben aplicar a ocupaciones concretas que desempeñan las personas de formación profesional en el ámbito medioambiental y cómo se deben desarrollar desde la formación y desde la educación esas competencias para que lleguen a todos los sitios donde deben llegar. Las 3 dimensiones que hemos tenido en cuenta son estas que tenemos en este gráfico, empezando por la técnica ocupacional.
Las competencias verdes no están en el vacío, se deben aplicar por parte de las personas que las desempeñan, en este caso profesionales de la AFP, a ocupaciones verdes concretas, a esas 71 ocupaciones verdes. Esas ocupaciones, para que cumplan realmente su labor y para que realmente desplieguen todo su potencial verde, deben implicar conocimientos como el conocimiento de la legislación y la normativa medioambiental, habilidades como la capacidad de garantizar que se cumpla efectivamente esa normativa y esa legislación, y otras capacidades más de carácter transversal como las capacidades o las habilidades digitales que hemos encontrado en el estudio, que son fundamentales para el despliegue del potencial verde de las ocupaciones desde el punto de vista medioambiental. La segunda dimensión que a través de la cual hemos aterrizado las competencias es la sectorial, la de la economía verde. Como ha comentado Mónica, esas 71 ocupaciones verdes de formación profesional las hemos aterrizado, las hemos catalogado en cadenas de valor que mandan un mensaje muy claro a los sectores productivos, a los clústeres, de qué es lo que hay que formar a las personas que ya están desempeñando ocupaciones verdes o a las que lo van a hacer en el futuro, para que esas cadenas de valor realmente consigan traccionar la transición medioambiental. Y la tercera dimensión es la transición justa. Hemos comentado que el desarrollo de las competencias verdes debe llegar a todo el mundo, debe llegar a las personas jóvenes que en un futuro se van a incorporar a las cadenas de valor verde, deben llegar a las personas que ya están ocupando estas ocupaciones a través de la formación a lo largo de la vida, deben llegar a las mujeres, a los colectivos vulnerables, deben llegar a todas las regiones para que la transición sea justa, es decir, llegue a todos y a todas en todas las regiones y ningún colectivo se quede atrás. Con esta panorámica, Mónica, ¿cuáles han sido los 3 hitos de la investigación? Bueno, pues el primero de todo era identificar las competencias y lo hemos hecho con 2 ejes de análisis. Primero, con técnicas avanzadas de análisis de datos a gran escala. Ahí nos ha ayudado mucho distintos algoritmos de Machine Learning para no solamente identificarlas, sino priorizarlas y por las más esenciales, y además poder catalogarlas y clusterizarlas para tener un marco comprensivo y que nos ayude a visualizarlo, ¿no? Y además luego a tomar esas decisiones por distintas prioridades. Además de identificar las competencias, 312, no son baladí, luego las hemos unido a los ciclos formativos. Para eso hemos tenido que sumergirnos en el mercado laboral, ir nadando entre todos los contratos para ver dónde están los y las tituladas en FP, de qué ciclos proceden cuando ejercen estas ocupaciones verdes. Es decir, estas ocupaciones que tienen una alta intensidad en competencias verdes. Bueno, no hay todavía un sistema que nos diga cuáles son exactamente estas ocupaciones, entonces hemos ido navegando con datos del SEPE y con otros datos de mercado que nos han ayudado bastante también a entenderlo. Así que primero tenemos las competencias, luego vamos a los ciclos y todo ello se lleva luego al análisis por cadenas. ¿Qué sectores productivos son claves? Se va a enverdecer todo, antes o después. Tenemos unos datos 2050, economía neutra en carbono. Entonces, quiere decir que todos y todas vamos hacia allá. Sectores productivos, empresas, profesionales. Pero hay que ir dando pasos y hay algunas cadenas que son palancas en ese sentido. Frente al cambio climático y respecto a la biodiversidad, pues como ha dicho antes, hemos ido analizando las ocupaciones y las necesidades formativas también a través de estos mecanismos de análisis de gestión avanzada de grandes datos, de grandes volúmenes de datos. Hemos conseguido datos fiables, rotundos, muy cuantitativos que nos ayudan a la monitorización y aplicables. Y este es el gran valor, porque esto es lo que luego aporta seriedad a las decisiones que vayamos tomando. Con lo cual no hay excusas, los datos están ahí y las prioridades también. En este sentido, ¿qué temáticas tenemos respecto a las competencias verdes? Bien, pues como bien has comentado, hemos partido del Catálogo Europeo de Competencias Verdes, que aglutina más de 500 competencias, de las cuales 312
están vinculadas a ocupaciones verdes de la formación profesional. Es un volumen de información bastante amplio. Necesitábamos organizar la información para identificar cuáles son las temáticas clave que se deben formar, que se deben desarrollar desde la formación profesional, tanto a los jóvenes como a las personas que ya están desarrollando ocupaciones verdes en el mercado laboral. Este es uno de los grandes resultados de la investigación. ¿Qué 10 temas clave se deben sí o sí desarrollar en los ciclos verdes de FP? Bien, las tenemos aquí, esas 10 agrupaciones de competencias, esas 10 temáticas clave, y estas temáticas es importante tener en cuenta que varían en función del número de competencias que aglutinan. Si nos fijamos en el gráfico, las temáticas con los círculos más grandes son aquellas que agrupan un mayor volumen de competencias. Las 3 temáticas con mayor volumen de competencias son, como lo veis en la pantalla, la conservación de la naturaleza. La gente tiene que saber desde la formación profesional, desde las ocupaciones verdes que desempeñan o que van a desempeñar, cómo prevenir, por ejemplo, la contaminación. La segunda es la normativa y políticas medioambientales. Esto es un tema clave y fundamental. Hay que conocer la normativa medioambiental, pero hay que ser capaz de aplicar esa normativa y hacer que cumpla su función. Y la tercera es la gestión de residuos y la prevención de riesgos asociados al tratamiento de residuos. En este caso, de nuevo, es muy importante, por ejemplo, para los profesionales de la FP vinculados a ocupaciones verdes, conocer cómo programar o cómo diseñar procesos de gestión de residuos. Estas 3 áreas temáticas, estos 3 temas, aglutinan casi la mitad de las competencias verdes vinculadas a ocupaciones de FP. ¿Eso qué quiere decir? Son temáticas absolutamente transversales que afectan o impactan a prácticamente todas las ocupaciones verdes vinculadas a la formación profesional. Las 7 temáticas restantes son igualmente importantes, pero afectan o impactan a unas ocupaciones más especializadas, más concretas, digamos menos transversales, pero igualmente importantes. Dentro de esas temáticas tenemos, pues, por ejemplo, tema fundamental, las energías renovables, tanto las redes como el almacenamiento de esa energía, la generación de productos, servicios circulares y sostenibles, los recursos alimenticios, todo lo que tiene que ver con el sector primario, la silvicultura o gestión forestal sostenible, la eficiencia energética, los recursos hídricos y, por último, la movilidad sostenible, que aglutina un número más reducido de competencias, más concreto, y en donde hemos visto que hay que investigar más sobre cómo la formación profesional puede tener un impacto en este ámbito y qué competencias son necesarias para tener ese mayor impacto. Bien, con estas 10 temáticas, Mónica, ¿qué impacto tienen en los ciclos verdes de FP? Pues de prácticamente 200 ciclos que se ofertan en el sistema de FP español, que es muy rico y variado, hemos identificado 60 ciclos formativos que son los que tienen un mayor contenido en estas competencias y que pueden traccionar al resto. 22 en grado medio y 38 en grado superior. Por ejemplo, en grado medio algunos ciclos pueden ser producción agropecuaria y agroecológica, otra puede estar relacionada con el mantenimiento más industrial o redes eléctricas y automáticas, ¿no? En el ámbito normalmente más sectoriales. En el ámbito del grado superior hay algunas que son sectoriales, como por ejemplo todo lo que es la fabricación de productos químicos, biotecnológicos y afines, donde la química industrial tiene mucho peso y Cataluña sabe mucho de eso, por ejemplo, pero también está todo lo que es educación y control ambiental, y administración y gestión. Al final necesitamos tener esos conocimientos en todos los eslabones de nuestra empresa, en todos los departamentos y también de la cadena de valor, porque, como suelo decir, seremos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Y todo tiene que gestionarse y todo tiene que tener todas sus dimensiones. No obstante, sí que es verdad que en grado superior la gestión y la coordinación toma un mayor peso y quizá la operativa más en el grado medio. Algunas competencias ya han sido mencionadas, ¿no? Que son más comunes en los ciclos. Garantizar el cumplimiento de la legislación. Hay que necesitas conocimientos. Si no tienes conocimientos es difícil, pero no es suficiente. Luego tienes que llevarlo
capacidad de acción. Es revisar, eso que implica, por ejemplo, revisar consumos, analizar facturación, ver aislamientos de infraestructuras, sistemas de iluminación, de climatización. Hay toda una serie, convergen una serie de competencias técnicas muy importantes bajo un paraguas, ¿no? Y luego ahí vamos sumando al resto que se han ido diciendo. Por ejemplo, en gestión de residuos, todos los nuevos residuos peligrosos de los vehículos eléctricos tienen que estar tenemos que estar muy adaptados a estas nuevas competencias de nuevas tecnologías que están entrando en el mercado y que tenemos que ser capaces de gestionarlas adecuadamente. Por tanto, tenemos ahí, ya se está realizando también a través de, como decía la directora del Ministerio, Maripaz, se están actualizando, hay un módulo de sostenibilidad y se están actualizando los currículos. Ahora el reto es ir viendo, ¿no?, en todos ellos como hasta qué nivel necesitamos, pero no solamente los currículos, sino también en los propios planes formativos de nuestras empresas y de los sectores. En este sentido, ¿qué podemos hablar de las cadenas de valor? Juan. Bien, otra de las grandes contribuciones del estudio ha sido identificar en qué cadena o cadenas de valor se ubican esas 71 ocupaciones verdes de FP vinculadas a la formación profesional. Esto no se había hecho hasta ahora. Las cadenas de valor, ¿qué son? Pues son todos los pasos, todas las actividades que se deben desarrollar para que se genere un producto, un servicio o una actividad que tenga un alto impacto positivo en la transición medioambiental, desde la gestación, el diseño, desde la generación de la idea de esa actividad, producto o servicio, hasta su comercialización con los clientes finales. Esas cadenas de valor se agrupan en dos grandes ámbitos, como hemos comentado antes. El primero, el ámbito de la adaptación y la mitigación al cambio climático, ámbito clima, y el ámbito de la biodiversidad, que está orientado a la recuperación y la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Bien, cada uno de estos dos grupos cuenta con 7 cadenas de valor clave estratégicas para la tracción de la transición medioambiental. Y lo que hemos encontrado es que todas las cadenas de valor aglutinan un alto volumen tanto de ocupaciones verdes de formación profesional como de competencias que están vinculadas a esas ocupaciones. Como mínimo entre 18 y 20 ocupaciones de FP están en cada una de estas cadenas de valor y al menos 200 competencias. Esto a través del informe, nos facilita decirle a los clústeres, a las asociaciones empresariales, a las asociaciones de centros de FP que hay que formar tanto en las personas jóvenes que están en los ciclos formativos, cursando ciclos formativos, como aquellas personas que ya están en alguno de los eslabones de alguna de estas cadenas. Bien, concretamente en el ámbito clima vemos que hay 3 cadenas que aglutinan o agrupan un alto volumen de competencias verdes y también, por supuesto, de ocupaciones. Como vemos en el recuadro, vemos que el medio urbano y la movilidad sostenible es la cadena que en el ámbito clima que más competencias aglutina, seguido de la producción renovable, tanto fotovoltaica como eólica, de energía, y seguida, por supuesto, de la rehabilitación de viviendas para que sean eficientes energéticamente. En el ámbito global del clima, de la prevención del cambio climático, la mitigación y la adaptación, las 3 competencias más importantes son el conocimiento de la seguridad y salud, de los procedimientos seguros y saludables en el ámbito de la construcción, que tiene un peso muy importante en este ámbito, el conocimiento del ahorro energético, que es clave para la mitigación y prevención, adaptación al cambio climático, y finalmente la capacidad de aplicar, de garantizar la adecuada aplicación de la normativa medioambiental. Eso por lo que respecta al ámbito climático. En el ámbito de la biodiversidad, como podéis ver en el recuadro a la derecha, las 3 cadenas de valor que requieren un mayor volumen, el desarrollo de un mayor volumen de competencias, son las explotaciones agropecuarias sostenibles. Todo lo que tiene que ver con el sector primario tiene un impacto muy importante en la biodiversidad y hay que generar esfuerzos muy importantes de formación en las
246, casi 250 competencias verdes que hemos identificado. El segundo ámbito, la gestión forestal sostenible. Y el tercero, con mayor peso de competencias, con mayor impacto en las competencias, es la restauración ecológica, la restauración de los ecosistemas. Es importante tener en cuenta que la formación, las competencias que se deben formar en estas cadenas de valor no solamente son específicas de ese ámbito, también requieren muchas competencias transversales para que cumplan efectivamente su función en la atracción de la transición medioambiental. Y con todo ello, Mónica, ¿cuáles serían las conclusiones principales del estudio? Gracias, Juan. Tenemos 3 conclusiones importantes. Primero, hay un gran volumen, hay una densidad de competencias profesionales y tenemos que ser conscientes de ellos. Y con una gran diversidad, es decir, va a implicar muchos programas formativos. Segundo, y no solamente los que normalmente entendíamos por medio ambiente, va a haber muchos más, que están todos en el fantástico libro que os hemos aportado. Y segundo, hay una gran transversalidad, con lo cual esta transversalidad muestra que hay muchas competencias que son muy polivalentes a muchas ocupaciones y profesiones y que tendremos que tenerlos en cuenta a la hora de priorizar y saber por dónde empezar. Y tercero, son importantes las habilidades unidas a conocimientos. Tiene que haber una simbiosis, pero solo conocimientos no es suficiente. Lo sabíamos, pero ahora ya lo hemos probado y lo hemos dimensionado. ¿Y esto qué implica con todo ello? Pues que tendremos que revisar nuestros currículos, tendremos también que hacer formación continua, no solo para la gente joven que se está formando en los centros de FP, sino también para todas las personas que estamos trabajando actualmente y que necesitamos esas competencias también. ¿Qué formación continua estamos desarrollando? Además, ¿con qué alianzas? Porque aquí tenemos que remar muchos juntos para acelerar estos procesos. Y la foto no es fija, esta foto va a ir cambiando. Ahora son unas competencias, pero pasado mañana se irán ampliando. Tenemos que tener sistemas de observación y monitorización constantes. Y además una muy buena comunicación para saber que realmente la FP es muy importante, las competencias verdes son importantes en todas las profesiones y que la FP es columna vertebral de esa formación continua, aparte de los profesionales que ya llegan desde ella misma. Una FP orientada a un desempeño sostenible implica apostar por las competencias verdes ahora más que nunca. Y en este sentido, ahora vamos a ir de lo que es la investigación científica en base a evidencias y conocimientos, a la innovación. Nosotros, desde CaixaBank Dualiza, llevamos todos estos aprendizajes que hacemos en nuestras investigaciones, los llevamos a nuestras iniciativas. Y porque para nosotros es importante tomar decisiones en base a esas evidencias y también para ir ojeando y teniendo un faro, ¿no?, que nos ayude a ver dónde están las grandes oportunidades y palancas de transformación. En este sentido, la investigación es útil, pero no suficiente. Necesitamos innovar. Y una de las iniciativas más interesantes, todas son interesantes y no mis compis me matan, pero una de ellas que está muy orientada a la innovación desde los centros de FP hacia también los sistemas productivos es la convocatoria de innovación que tenemos desde hace 8 ediciones. Financiamos cada año entre 30 y 40 proyectos. ¿Para qué? Para innovar en la FP en colaboración con las empresas. Y hay 2 casos que son muy bonitos en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental porque está metido ahí también. Y ahora vamos a dar paso al primer vídeo para verlo. El agua va a ser una moneda de cambio, va a ser lo más importante que vamos a tener en un futuro. Llega la sequía y nosotros estamos en el Instituto de Horticultura y los hoteles, las piscinas tienen agua y nosotros nos quedamos sin agua. Un payés, un agricultor no puede producir. Entonces, en el centro, desde hace más de 30 años, llega agua de la Estación Depuradora de Aguas Residuales a través de un proyecto con el Regants del Molinet. Este agua es agua regenerada que no suele tener un uso más que mandarla a un barranco o al mar. ¿Os imagináis si toda este agua la convertimos en agua de riego? Nos dimos cuenta que eso era posible, pero esa agua tenía mucha sal. Y la sal se lo carga todo. Y decidimos probar
con una alga, una microalga muy simple que ha estado aquí desde siempre y no la hemos matado, que eso es lo importante, que lo que hace es consume esa sal, la reconvierte y la convierte en nitrógeno, en fósforo y en potasio, que son justamente los fertilizantes que nosotros utilizamos en el campo. Ese agua que iba a parar al mar, ahora, desde hace un tiempo, va a parar a los campos de cultivo. Imaginaros, 330 alumnas en un centro educativo, 80 participando en esto, aprendiendo desde retos reales y viendo cómo su trabajo podía llegar en un futuro, en 3-4 años, a ser aplicado en los campos de cultivo. En el centro, la mayoría de los alumnos, cuando terminan su ciclo, terminan un jueves y el viernes ya tienen trabajo. ¿Por qué? Porque somos un centro que está muy conectado con el territorio y con las empresas del territorio. Cubrimos las necesidades del territorio, con lo que para nosotros es muy fácil que esta inserción laboral sea muy alta. Y muchos de ellos siguen estudiando desde un ciclo de grado medio a uno superior, y desde un superior algunos de ellos hasta acaban creando sus propias empresas. Qué proyecto tan bonito e inspirador. Nosotros hemos estado apoyando en la medida de nuestras posibilidades para que esto también sea real, pero los verdaderos protagonistas son ellos, ¿no? Que buscan soluciones reales a retos y desafíos actuales. Qué manera tan bonita de innovar. Aquí, de nuevo, encontramos los tres grandes ejes que hemos ido hablando. Están las competencias verdes que están asociadas, por ejemplo, a la capacidad en laboratorio de analizar cultivos y elementos tóxicos, como en temas de microplásticos y otra serie de cuestiones. Pero aparte del laboratorio, luego también se llevan y se hacen pilotos en el terreno para ver el funcionamiento. Es decir, estamos involucrando a 3 ciclos de formación profesional distinto. Por un lado está el grado medio de producción agroecológica, por otro lado está el grado medio de química, y por otro está el relacionado con la educación ambiental y la educación y control ambiental. Es decir, prácticamente 1 de cada 4 estudiantes del centro están compartiendo un reto y están aprendiendo desde distintos niveles también a trabajar juntos. Están aprendiendo competencias técnicas y están con tecnologías emergentes ya de monitorización y muy basadas en todo lo que sería Internet de las cosas, y además están aprendiendo a trabajar en equipo, a comunicarse en términos ambientales, a concienciarse. Es una maravilla. 3 ciclos, 12 ocupaciones en las que van a estar estas personas y que ya van a llevar esta mochila. Así es como queremos que esto se acelere y sea, ¿no? Entonces, en este sentido, es un proyecto muy bonito que afecta además a 2 cadenas de valor muy en el corazón, que es una es la economía circular, el agua, indudablemente, y la otra es el mundo agropecuario, ¿no? y de la producción agrícola, tan necesario para nuestro día a día, y donde se trabaja en red, en alianzas. Está el centro, pero está el Ayuntamiento de Reus, está el Colegio de Economistas de Cataluña, están empresas y fundaciones. Y la colaboración es básica también. Hay que remar entre todos. Segundo vídeo, por favor. La sostenibilidad es importante porque, como decía Ute, nos va la vida en ello. Y hace falta muchos profesionales para que esa idea de sostenibilidad se lleve a la práctica. El objetivo principal de este proyecto era dar una respuesta ante los retos que nos está planteando esta situación de transición energética y de crisis climática, con lo cual lo que queríamos es exponer al alumnado como foco de esta toma de decisiones, y ellos mismos han liderado tanto el estudio de la situación energética de los edificios como esas actuaciones que iba a haber que implementar para mejorar dicha situación. De forma que lo que hicieron es un análisis del centro, tanto desde el punto de vista constructivo como de sus instalaciones, consumo energético, eléctrico y térmico. Gracias a este proyecto también pudimos adquirir unos sistemas de medida, unas herramientas de medida que no teníamos,
y también fue muy interesante el poder adquirir un sistema de monitorización del centro, de forma que ahora podemos ver cada día del año qué consume en cada momento y podamos tomar algunas medidas e implementar esas medidas para que mejore la eficiencia energética y seguimos en un proceso de mejora continua de la eficiencia energética del centro educativo. Este proyecto nos ha ayudado a mejorar algunas competencias a nivel técnico, tanto eso como el uso de las nuevas tecnologías que hemos podido comprar a través del proyecto, pues nos han hecho que mejore la cualificación técnica de estos alumnos, pero a su vez la metodología del proyecto hacía que mejoraran también otro tipo de habilidades más intrapersonales, habilidades blandas, puesto que el proyecto llevaba una parte de comunicación, una parte de trabajo en equipo, de creatividad a la hora de buscar soluciones. Esas habilidades cada vez son más interesantes para su inserción laboral. Necesitamos muchos profesionales que sean capaces de aplicar la sostenibilidad en las empresas, no tanto pensar en sostenibilidad, sino cómo aplicarla a medidas concretas en las empresas. Otro ejemplo maravilloso en el que también nosotros hemos podido aportar nuestro granito de arena para que para que fuera posible, y donde realmente el centro de FP se convierte en un laboratorio de ensayos. Es que te pruebas la misma píldora, ¿no?, en este proceso de innovación y se aprende haciendo. ¡Qué maravilla! No solamente ya nos han dicho competencias técnicas, tecnológicas, blandas, sino es que además se logra un gran nivel de compromiso, porque pusieron distintas medidas que debían de hacer, unas a corto plazo y otras necesitan más inversión a medio y largo plazo. Las de corto plazo ayudaron a ahorrar 3.000 euros. 3.000 euros que veían que, por ejemplo, una gran parte era del sistema de refrigeración de todos los servidores y de la ofimática, donde también estaban involucrados los ciclos correspondientes en ese mantenimiento. Entonces, estamos viendo que al final hay distintos ciclos y ocupaciones que están involucradas. Y hay un compromiso porque no solamente afecta a los estudiantes, sino que luego había sistemas de monitorización en el centro para que todo el alumnado pudiera ir viéndolo. Además, si somos conscientes de que estas ocupaciones son críticas, porque para el 2035 hemos calculado nuestras estimaciones de oportunidades de empleo, vamos a necesitar 32.000 profesionales y una gran parte son de FP, pues qué fantástico que podamos tener más gente en esta línea de trabajo. Ya para finalizar esta sección de investigación e innovación, deciros que realmente es muy importante tener personas cualificadas técnicamente, concienciadas y sin miedo a innovar. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Los dos proyectos son parte de la convocatoria Ayudas Dualiza, como bien decía Mónica. Para seleccionarlos pasamos un momento de duda, porque tenemos muchísimos proyectos dentro de esta convocatoria, de docentes implicados en la sostenibilidad, de centros educativos que apuestan por mejorar las competencias verdes. Entonces, al final, lo que quisimos fue tener un ejemplo gráfico que a vosotros os permitiera ver qué se está haciendo, muchos de vosotros sois conscientes, en los centros educativos. Pero no quedamos aquí. Ahora queríamos dar un paso más y mostraros el día a día de gente que ha dedicado parte de su carrera profesional a la sostenibilidad. Para ello voy a invitar a la mesa a Antonio Mondaca, que es investigador del Centro de Conocimiento e Investigación, para moderar esta mesa redonda que estará compuesta por 3 personas, Ana Duc, Juan Ramón Díaz y Natalia Valls. Cada uno de ellos aportará una visión, aportará un estímulo, aportará una idea. Yo en las conversaciones previas, ¿podéis subir? Yo en las conversaciones previas me quedé con una idea. Es de uno de ellos, no os voy a decir de quién, pero nos contaba que la parte intelectual la tenía cubierta antes de decidir cambiar su vida y dedicarse al mundo de la sostenibilidad para dar cabida o para dar respuesta a la parte emocional. Esa persona yo creo que se va a desvelar durante la conversación que vais a tener. Todo vuestro. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a los 3, a Ana, Juan Ramón, Natalia, por estar aquí, al público, por acompañarnos en esta mañana. Como hemos visto en los vídeos, hemos visto en la presentación que nos ha hecho Mónica y Juan, la sostenibilidad ya no solo es un tema de especialistas, no es solo un tema que está restringido a los especialistas, sino que ya está tocando nuestras vidas, ¿no? Está tocando la vida de las personas de alguna u otra manera. Por lo tanto,
la invitación en esta mesa redonda es a que pongamos en valor, pues eso, a las personas, nuestras trayectorias vitales, profesionales, porque esto abre oportunidades y también nos formula determinadas preguntas que aquí estamos en esta experiencia para que las pongamos en común. Porque si me permitís, la sostenibilidad, digamos, es un cambio que está en permanente movimiento, como un tren, que de alguna forma, algunos momentos acelera, en otros momentos pues, reduce esa velocidad, tiene curvas o tiene atajos inesperados, pero para todos esos cambios, digamos, tenemos que estar preparados. Y es algo que no va a parar, ¿no? La sostenibilidad ha llegado para quedarse. Entonces, la formación a lo largo de la vida, la formación que ya no es, lo que se ha dicho en innumerables oportunidades, en todos nosotros ha llegado de esa manera la sostenibilidad para quedarse, como os digo, a lo largo de la vida. Entonces, y para arrancar, ¿de qué manera, y quiero arrancar contigo, Ana, la sostenibilidad ha llegado a tu vida en términos profesionales? A ver, en términos personales siempre ha estado, pero sí que es verdad que en términos profesionales yo he cambiado de rumbo muchas veces, entonces he tenido la oportunidad de poder verla desde distintos ámbitos. Yo estudié bachillerato, terminé el bachillerato, empecé a estudiar para ser educadora infantil, no funcionó, cambié. Y allí empecé a estudiar confección, donde pude ver también desde un punto de vista la sostenibilidad más del mundo textil y demás. Volví a cambiar, me metí en ingeniería agrícola, tampoco salió, pero allí empecé a ver también un poco la sostenibilidad desde un punto de vista más verde, ¿no? De estas competencias verdes. A partir de allí empecé a opositar para ser agent rural, también aprendiendo un poco a nivel legislativo y demás, aprendiendo mucho más todo este conocimiento. Y ya por último, lo que me ha traído aquí, empecé a estudiar en el ISMAP el ciclo superior de gestión forestal y del medio natural. Y allí pues aprendí un montón de cosas porque al final es un ciclo muy completo que te enseña desde legislación, un punto de vista, bueno, todas estas competencias que se han presentado en el informe, casi todas, me atrevería a decir las que aparecían, se cumplen en este ciclo, lo que me aporta un punto de vista de competencias verdes muy completo. Después de allí, justo salir del ciclo, pues empecé a trabajar en la empresa donde estoy actualmente, que es FanBrain, que es una empresa de divulgación científica. Empecé allí como educadora y actualmente soy coordinadora de contenidos y de equipo. Entonces, pues tengo la oportunidad de poder aplicar todas estas competencias verdes desde un punto de vista educativo, ¿no? Hacemos talleres desde I3 hasta gente de la tercera edad. Entonces podemos aplicar todas estas competencias desde un punto de vista vivencial, mucho más manipulativo para que la gente aprenda todas estas cosas que habéis presentado que son tan importantes que la población general entienda, no solo desde un punto de vista académico, sino también para las vidas en general. Muy interesante. Juan Ramón. Bueno, yo arranqué la formación profesional, como veis, hace unos cuantos años, con un ciclo de grado superior en mecanizado, o sea, metal, puro y duro. Varios cambios en la parte profesional y terminó cuando ArcelorMittal no era multinacional y todavía no se había realizado la OPA hostil en el 2006. Prácticamente llega, como habéis expresado, con la parte normativa. Hay que hacer implantaciones de ISO, integraciones con seguridad, con calidad. Creo que muchos en el foro se sienten representados en los últimos 20, 25 años con ese tipo de perfil. Vamos a cumplir la ley, que no es poco, que no es poco, es bastante demandante. A partir de ahí llega más adelante responsabilidad social corporativa. Vamos más allá de la ley, entendiendo que es el entorno de nuestros centros de trabajo, a partir de ahí también queriendo ir más allá de las necesidades propias con nuestros propios empleados y con las propias obligaciones que ya no son solo la ley. Queremos ser un estandarte, un motor de este tipo de actividades. A partir de ahí, pues en mi caso muy relacionado con los entornos de inversiones y la parte industrial, y qué mejor forma que hacerlo en sostenibilidad y en un formato verde, con determinadas inversiones que pueden ser desde el montaje de LEDs. El proyecto de FP está muy chulo, me ha gustado mucho porque es cosas que hemos ido haciendo planta por planta. En Europa más o menos tenemos 80 plantas de distribución y en muchas de ellas todavía estamos en ello. Evaluar correctamente edificios, consumos energéticos en maquinaria, en procesos productivos, para luego implantar ahorros
Y eso es muy, muy relevante y además muy gratificante cuando luego ves esos pequeños ahorros, pero que parecen pequeños, pero cuando multiplicas por un número de años te das cuenta que lo que estás haciendo es ganar competitividad en la empresa y que es necesario y es la moneda de cambio para que unos estén y otros mañana a lo mejor dejen de estar. Entonces realmente el perfil del profesional que tiene que alimentarse a futuro pues es determinante que te venga trabajando en este estilo. Desde la parte técnica a la parte de gestión. O sea, es el cambio de mi parte profesional al respecto. Estupendo, muchas gracias. Natalia, por favor. Bueno, yo no estudié FP, entonces yo empecé con economía, me licencié en economía. No estudié nada relacionado con la sostenibilidad, seguí dedicándome al mundo de la economía, empecé a trabajar en otra entidad financiera, que ya no existe, esto ha pasado en el país. Y bueno, trabajaba en riesgo de mercado, o sea, yo empecé en los mercados financieros, valores, bolsa, nada que ver, riesgo de mercado. Tanto es así que continué mi formación en econometría financiera, me acabé doctorando, o sea que no, nadie hubiese pensado que hubiese hecho este salto y de hecho mis excompañeros de riesgos pues todavía alucinan, ¿no? Y un día, cuando llevaba 12 años en el mundo financiero, y desvelo aquí lo que ha dicho Miguel, tenía mi parte intelectual completamente pues, saciada, completa, pero como a todas las personas nos mueve una parte intelectual y nos mueve una parte emocional. Y yo ahí pues pensaba, me falta algo, me falta un propósito, me falta un impacto, ver el retorno de lo que hago, ¿no? Estoy aquí con los modelos, tal, pero necesito ver un impacto positivo. Y fue por convicción, cambié por propósito, vi que el banco empezaba, como dices tú muy bien, había un tema regulatorio y el banco empezó a apostar por la sostenibilidad, que en ese momento se llamaba RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Eran 3 en el departamento, hablo del 2017. Se iba gente, prejubilaciones y demás, y habían dotado la capacidad de aumentar hasta 10. Entonces el banco apostaba muchísimo. Y esto os hablo del que éramos 10 hasta el 2020-21. Actualmente la dirección de sostenibilidad son más de 50 personas. O sea, fijaros el crecimiento que ha tenido. Pero bueno, a mí llegó a mi vida por convicción, por propósito. O sea, yo en ese momento pensé que era bueno, no fui visionaria, o sea, no es que yo supiera que iba a aumentar así, pero al final ha crecido muchísimo. Y yo a día de hoy puedo decir que tengo mi parte intelectual y mi parte emocional completamente saciadas. O sea que yo muy contenta del cambio que hice. Pues qué bonito, qué inspirador. Me quiero decir algo, o sea, a lo que previamente hemos hablado con cada uno de los ponentes, con lo cual algo de información tengo. Me comentabas, Juan Ramón, de los perfiles de FP que se incorporan a la empresa. Tú llevas una larga trayectoria dentro de la compañía. ¿Qué nos podrías contar respecto a esos perfiles que se incorporan en la empresa? ¿Qué funciones les dais y cómo esos perfiles han ido cambiando? En Distribución España hemos tenido todo tipo de perfiles en formación profesional, desde típico más concepto administrativo, parte de seguridad y salud, temas medioambientales y de sostenibilidad en el departamento de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, y de logística. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto de la tendencia es que seguimos con una carga lectiva quizá excesiva en el ámbito normativo. O sea, las normas además en España son complejas, tenemos muchas, dependiendo de las ubicaciones. Cuando tienes muchas plantas repartidas en pequeñas ubicaciones por diferentes comunidades autónomas, todo se complejiza bastante. Y una de las cosas que hemos venido demandando o pidiendo cuando hemos cogido los perfiles, por ejemplo, ha sido en el área logística, el concepto del transporte, ¿no? He visto, me ha llamado la atención, ¿no? Movilidad sostenible prácticamente se nos ha salido de la pantalla en la esquina. Y sigue siendo a día de hoy uno de los temas que tenemos encima de la mesa a resolver en Europa y en España, la movilidad sostenible tanto en el vehículo comercial o vehículo pequeño como en el vehículo industrial. Y no lo tenemos solucionado y el alcance 3, lógicamente, nos va a demandar un tipo de perfil que conozca
tipo de rutas, qué tenemos que demandar, cómo tenemos que hacer ese transporte, cuál es económicamente viable, qué diferentes soluciones tenemos, si es el gas, si es el biometano, si es la parte eléctrica, si es el hidrógeno 2030, 2033 más o menos aproximadamente, que tendremos ya la tecnología disponible. Eso es una parte que a nivel de movilidad sostenible sí normalmente requerimos y pedimos que venga más. Uh-huh. En tu caso, Ana, los educadores, los formadores, ¿cuáles son, digamos, las competencias que tiene que tener en tu empresa en el día a día para poder desempeñarse adecuadamente? Al final nosotros tenemos un equipo de educadores súper diverso. O sea, tenemos desde profesores, tenemos biomédicos, tenemos psicólogos, tenemos todo tipo de perfiles, ya sean que vengan de FP o gente con grados universitarios. Entonces, al final los que les pedimos sobre todo es que se impliquen, que tengan muchas ganas de trabajar, muchas ganas de comunicar, buena mano con la gente y ganas de aprender, porque al final también estamos constantemente formándonos. Al final nosotros trabajamos con muchas entidades. Por ejemplo, aquí en Barcelona trabajamos con el Parc Científic de Barcelona, que está aquí cerquita, también con el Barcelona Supercomputing Center. Y al final, por ejemplo, pues no tenemos ningún perfil de persona que sepa sobre IA, Machine Learning o ahora de cuántica, que está también muy de moda. Entonces, son cosas que tenemos que irnos formando, entonces gente sobre todo con mucha inquietud, con muchas ganas de aprender y también ligándolo con lo que decíais antes, todo el tema de la formación continua a lo largo de la vida, gente que quiera seguirse formando, tenemos muchos estudiantes de doctorados, de másters, o sea, gente que quiere seguirse formando constantemente y aprender cosas nuevas. Muy interesante, sí, que lo que decimos, la formación a lo largo de la vida está presente y ahora más que nunca. Exacto. En el caso tuyo, Natalia, que has visto la evolución, ¿no? Desde que dices, yo no he sido visionaria, pero bueno, de alguna forma ha sido punta de lanza de este proceso que ha ido empapando distintos sectores, ¿no? En este caso, el sector del banco. ¿Cuáles son esos perfiles y esa evolución respecto a los perfiles profesionales que tú has visto en la incorporación en los equipos? Sí, hombre, realmente es así, ¿no? Como éramos poquitos, hemos tenido que ir ampliando y buscando gente. Cuando buscábamos gente antes nos encontrábamos, pues bueno, personas que habían estudiado un poco de RSC. No habían estas especializaciones. Esto es clave, estas competencias. Entonces nos pasaba que hablamos el mismo idioma. Cuando hablo de ASG, ¿sabes qué estoy diciendo? Era un poco eso, ¿no? Ese era el perfil. Cuando buscábamos a alguien afuera que pudiera entender la nomenclatura y a partir de ahí ya se formaba andando, que es un poco lo que me pasó a mí y a los que empezamos, ¿no? Ahora es muy diferente, la sostenibilidad ha impregnado todo el banco. En negocio necesitamos perfiles que sepan de negocio sostenible, en riesgos sostenibles, y estas competencias que están más especializadas son clave en riesgo climático, en naturaleza. Necesitamos gente que sepa, ya no hablamos de ¿sabes de qué hablo cuando digo ASG?, sino cuéntame sobre biodiversidad, agua, todo de economía circular. Es decir, el perfil ha cambiado. Ahora ya puedes buscar a alguien especializado en lo que tú necesitas. Y esto ha pasado pues 8 años más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto del negocio, son 3 sectores muy diferentes, sin embargo, convergen pues, en el tema de la sostenibilidad. ¿Podéis ir un poco más allá? Y parto contigo, Ana, respecto de qué valor se añade, qué valor a la actividad propiamente tal de vuestro quehacer, más allá del cumplimiento normativo, ¿no? de las obligaciones, pero ¿cuál es el valor añadido que tiene la parte de la sostenibilidad en vuestra actividad? Para mí, al final, el valor añadido es lo que transmites a la ciudadanía, ¿no? Al final también hay una parte de nuestra empresa que trabaja con el área metropolitana de Barcelona, el proyecto Compartim un Futur, y hacen visitas a ecoparques, depuradoras, potabilizadoras de agua. Entonces, llevar a la ciudadanía en general, ya sea niños pequeños, adultos, gente mayor, que entiendan cómo funcionan todos los recursos que ellos están pagando al final con sus impuestos. O también, por ejemplo, ya que ponéis el ejemplo de Reus, hacemos visitas a la depuradora y a la potabilizadora de agua de Reus. Y allí hacemos, por ejemplo, un escape room para que entiendan cómo funciona una potabilizadora de agua. Entonces, al final es un valor añadido de un punto vivencial para entender cómo funciona todo esto tan importante, ¿no? Entender cómo funciona, por ejemplo, qué pasa con el agua cuando yo abro el grifo, esa agua, ¿qué pasa con esa agua? ¿Se desaparece? ¿Qué hacemos con ella, ¿no? Entender que luego puede haber proyectos como este que explicaba, es que esta agua que se va
no desaparece, no se malgasta, sino que puede tener un uso, es importante para que luego también la gente se implique y haya políticas a raíz de esto, ¿no? Que se gestione de otra manera y la gente tenga un punto de vista sostenible mucho más importante. Hablo de esto, pero hablo de muchas otras cosas, llevado a temas de investigación científica, de biología, de tecnología, de muchos otros ámbitos, y que yo creo que eso es el valor añadido, ¿no? Este punto de concienciación a todo el público al que hacemos talleres. En tu caso, Juan Ramón, algo más contado de camiones eléctricos, temas ahí que, bueno, yo te dejo, pero... Nos gusta innovar, ser punta de lanza. Entendemos que como multinacional y gran compañía nos toca participar y además os suele gustar este tipo de proyectos. Al final estamos ligados, no somos silos independientes, sino en un carácter divulgativo no llegamos ni a los empleados ni a nuestros entornos. Sin la financiación adecuada, y es mucho más sencillo encontrar créditos verdes y unos fondos de financiación mucho más atractivos cuando vas a pedir este tipo de proyectos desde el punto de vista organizativo y empresarial. Entonces hemos puesto, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? El primer camión eléctrico de todo ArcelorMittal en Europa, como un test proyecto aquí en Madrid. Los números a día de hoy no salen todavía, es complejo llevarlo a cabo, pero sí empiezas a pensar en los ahorros que generan los ahorros de combustible, el impacto que estás haciendo en ahorro de CO2. Tenemos 100 camiones propios en distribución en Europa, más todo lo que contratamos, que eso aproximadamente todo el 70%. Llegado el caso, son muchas toneladas de CO2 las que se están emitiendo en el transporte, las que estamos consumiendo con nuestra parte de energía de nuestras propias instalaciones. En muchas de ellas ya tenemos paneles solares, en otras tantas se está adquiriendo la parte de electricidad verde directamente para compensar. Estamos intentando certificar procesos productivos bajo sellos verdes. Nuestros aceros tienen sellos ecológicos y sellos verdes descarbonizados en CO2. Es decir, ponemos en el mercado también productos que están descarbonizados. ¿Cómo ligamos al final desde el origen de esa formación, el Fondo Monetario, que siempre hay que tener alguna moneda en el bolsillo para poner a arrancar todos estos proyectos, pero sobre todo luego ejecutándolos, y es muy atractivo a nivel organizativo poder desarrollar este tipo de proyectos? La movilidad es un caso extraordinario. Hemos pasado de solo pensar en el diésel a un cambio cultural que estamos viviendo, donde vemos constantemente detractores y gente que nos subimos al carro enseguida. Y lo vemos muy claro y muy sencillo que va a llegar y se está viviendo. Entonces, bueno, muy positiva esa parte. Y Natalia, ¿cómo lo ves tú, ese valor añadido que tiene el banco dentro de este equipo que ha crecido bastante? Claro, el banco al final, como bien decías, facilita esa financiación. Entonces, un poco hacia dónde pone el dinero es hacia dónde va el valor añadido. Aquí claramente es generar ese impacto positivo en la sociedad. Todo esto cuando se empezó a hablar de limitar el impacto negativo. No se empezaba a hablar de, oye, voy a generar impactos positivos, sino voy a hacer el menos daño posible, ¿no? Hay un cambio climático, tenemos que limitar las emisiones de CO2 y el banco, ¿cómo lo puede hacer? Pues limitando esa financiación más nociva. Ahora ya hemos pasado al extremo bueno de vamos a generar impacto positivo. Voy a intentar también financiar aquellas empresas que lo están haciendo bien. Y lo más importante, la transición también. No puedo dejar de lado a las empresas que necesitan transicionar ellas mismas, hacer un cambio energético, y el banco aquí, pues el valor añadido claramente es acompañarlas, ayudarlas y no decir, mira, como generas emisiones de CO2, te corto el grifo, ¿no? No. Vamos a intentar estar ahí. Entonces, este es el valor añadido claramente, y de hecho nuestro nuevo plan de sostenibilidad 25-27, de los KPIs de primer nivel, está justo este engagement con los sectores que están en descarbonización. Para ir cerrando, las perspectivas de futuro. Por ejemplo, si alguien que se quiere, independientemente de los perfiles, de los sectores, si os pidieran consejo y dice, me interesa el sector de la sostenibilidad, ¿qué consejo diríais vinculado a eso? ¿A qué perspectivas de futuro le veis al sector? Ana, por favor. Yo creo, para mí, lo clave y lo que me sirvió a mí es no cerrar la mente. O sea, yo al final me topé con el tema de la educación ambiental por accidente
y fue una asignatura que tuve, que gracias a la profesora también que tuve me encantó. Y también me animó a abrirme una cuenta de Instagram, a hacer divulgación, o sea, un montón de cosas. Y al final, pues también el mundo va evolucionando y van creándose también nuevas oportunidades para nuevas profesiones que a día de hoy no existen. Entonces, para mí el futuro es mente abierta para todo lo que pueda venir, porque al final, a día de hoy, estoy segura que si tiramos 10, 15 años atrás, más de la mitad de ciclos que aparecían en la pantalla antes no existían. Entonces, pues mente abierta a todo lo que pueda venir, todos los cambios, ya sea en transporte, en energía, en todo lo que pueda venir. Yo creo que viene un futuro brillante, pero hay que tener la mente abierta. Estupendo. Juanra. Principalmente seguir con la formación. O sea, la formación profesional no termina el año que te dan el título, te incorporas, como bien explicaban, de un jueves a un viernes al mercado laboral, que es una de las cosas más maravillosas que tiene este tipo de perfiles, sino que luego continúen formándose. Van a encontrar, porque hay muchísimas nuevas profesiones que se están lanzando. Nosotros vemos los proyectos 2025-2030, hacemos planes quinquenales, pero cosas que no existen todavía en el mercado y que estamos intentando formar internamente con equipos propios, porque no sabemos o entendemos que nos va a costar muchísimo incorporarlos del mercado. Entonces hay muchísima promoción interna a este respecto. Y que la gente que salga siga formándose, porque las nuevas necesidades les va a valer además para crecer profesionalmente. Ahí va a ser un futuro prometedor. Es decir, aquel que quiera hacer carrera puede empezar montando paneles solares, puede continuar simplemente haciendo un curso pequeño de economía para poder hacer sus primeros presupuestos y explicar a alguien cómo retornar esa pequeña inversión doméstica, y cuando se quiera dar cuenta es un autónomo con 15 personas a su cargo montando paneles solares a sus alrededores, ¿no? Entonces, creo que esa tendencia de continuar con esa formación constante en otras áreas que complementan la inicial es clave para ellos. Muy interesante, muy interesante. O sea, como conversan los mundos, ¿no? Uno está todo conectado, lo que dices tú. Natalia, el futuro y un consejo para alguien que te pide ayuda. Exacto, la pregunta es si quiero ir al mundo sostenible, ¿qué hago, no? Yo le diría, tírate a la piscina que hay agua, porque yo no sabía si había agua cuando me tiré, ¿no? En su momento, realmente, pues a veces da vértigo, que a mí me pasó. No, es un mundo cambiante, pero creciente, evoluciona, como decías tú muy bien, de, oye, que prueben, que innoven, y como dices tú, efectivamente, o sea, necesitamos este tipo de perfiles que se capaciten, pero sobre todo que se arriesguen, porque es un mundo que existe ya, es el presente y es el futuro. Es decir, que se tiren a la piscina, claramente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Yo de verdad agradeceros vuestras reflexiones, vuestra oportunidad para adentrarnos en esa ventana, ¿no?, que nos habéis presentado vuestras trayectorias profesionales, a vosotros por acompañarnos en esta conversación, y damos paso a Miguel para que continuemos. Muchas gracias. Podéis bajar. Damos paso a Miguel para que dé paso a Paula en breve, ¿no? Miguel simplemente va a hacer la transición contándoos que todo el informe, todos los datos que se han ido exponiendo durante la presentación de este informe están aquí. Están en observatoriofp.com, una de las pocas, si no la única plataforma donde se pueden analizar todos los datos del mundo de la formación profesional inicial, la formación profesional para el empleo, en una sola web que se pueden evaluar de modo cronológico, hacer comparativas entre comunidades. Os animamos a anotarlo y a usarlo. Y el informe, si lo queréis descargar, habéis tenido el QR durante toda la presentación, pero ya está disponible tanto en observatoriofp.com como en caixabankdualiza.es. Así que, sin más preámbulo, Paula San Luis, directora de CaixaBank Dualiza, tienes la palabra para clausurar el acto. Pues buenos días y casi tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quería empezar saludando a las autoridades que nos acompañan. Muchísimas gracias. Agradecer a los investigadores siempre, a Mónica, a Antonio, al equipo de orquestra y a Juan y a todo su equipo con los que debatimos y sufrimos durante un año para sacar este informe, pero que garantizan la calidad de los resultados que hoy tenéis. Agradecer a las personas que nos habéis acompañado en la mesa, a Natalia, a Ana y a Juan Ramón por vuestra generosidad al compartir estas experiencias.
y sobre todo a todos los que os habéis desplazado hoy aquí para compartir con nosotros esta jornada. Una jornada en la que no hemos intentado solamente pues, mostrar los resultados del informe, que los tenéis aquí y que los podéis ver con más detalle, sino un poco visibilizar, o por lo menos lo hemos intentado, el cómo la investigación, utilizamos la investigación en la Fundación para dar respuesta a oportunidades o a necesidades que vemos en el ámbito de la formación profesional. Porque si nosotros tuviésemos que resumir a qué nos dedicamos, a qué se dedica CaixaBank Dualiza, pues con una frase bastaría. Nosotros intentamos alinear el perfil de salida del alumno, independientemente del ciclo, a las necesidades del tejido productivo. Y la sostenibilidad ambiental, como hemos visto en la mesa redonda, está cambiando esas necesidades del tejido productivo y, por lo tanto, necesitamos incorporar o potenciar nuevas competencias que nos ayuden a esa transición. Es por ello el haber tomado la decisión de hacer este estudio sobre competencias y yendo inicialmente a lo que nos piden las ocupaciones. Esas ocupaciones prioritarias, ¿cuáles son esas competencias que están demandando? Esto nos ha permitido, y es un poco una de las principales conclusiones del estudio, el tener un marco integral en el que se relacionan competencias, ocupaciones y ciclos de formación profesional en términos de sostenibilidad ambiental. Una de las principales conclusiones de este estudio es, y este no se ha dicho, pero es la importancia de la formación profesional como sistema formativo para disponer de esos perfiles verdes que necesitaremos para esa transición hacia una economía verde. Decían que el 60% de esas ocupaciones prioritarias están vinculadas a la formación profesional. Luego, la relevancia de la formación profesional es absoluta. A través de la mesa redonda hemos tenido la oportunidad de aterrizar esta idea, no solamente en perfiles iniciales, en perfiles que ya nacen con esa sostenibilidad, como es en el caso de Ana, sino cómo se van reverdeciendo los sectores como el metal y como el financiero, que no tienen nada que ver. Parece que el sector metal, por su naturaleza, va a tener que reverdecerse más, pero hemos visto que el financiero va a tener que hacerlo en términos ya de competitividad. Desde nuestra fundación llevamos mucho tiempo trabajando o intentando contribuir a incorporar competencias verdes tanto en los alumnos como en los docentes. Hemos visto a través de esos vídeos, porque probablemente el mayor exponente sean esos convocatoria de proyectos Dualiza, que son proyectos de innovación, porque la innovación va muy ligada a la sostenibilidad. Ese lanzarse a la piscina de Juan Ramón hace que sea necesario, es algo que no se conocía, lo decía Natalia, es algo que no se conocía, que ahora nos parece muy normal, pero que hace 10 años nadie hablaba de sostenibilidad. Y a través de esos proyectos, como hemos visto, se incorporan no solamente competencias técnicas, sino también de cultura de sostenibilidad, porque necesitamos cultura de sostenibilidad, de gestión de recursos hídricos, de eficiencia energética. Pero en el fondo, todos los proyectos de la convocatoria de ayudas Dualiza, todos tienen un ángulo de sostenibilidad, porque así lo recoge la rúbrica de los proyectos. Si conocemos las competencias, pues será más fácil que podamos diseñar mejores proyectos, que podamos revisar esos currículos o que podamos hacer esa formación continua, que es otra de las cosas que se ha hablado, ese aprendizaje continuo, porque es verdad que todos tenemos que ir reciclándonos y aprendiendo constantemente. Es por ello que creemos que estas 312 competencias unidas a los ciclos no queremos que se queden en el estudio, lo vemos más como una herramienta estratégica. El otro día estaba en un foro, y ahora que veo aquí a Maite de AECO, que era un foro de AECO que hablaba sobre talento, y hubo un concepto muy interesante que es el de aprendizaje estratégico. Porque es cierto que tenemos que aprender, y es cierto que tenemos que aprender de manera continua, pero hay que hacerlo en lo que necesitamos. Hay que hacerlo para garantizar esa transformación que necesita esta sociedad. Con lo cual, y en este caso, tenemos que hacerlo para favorecer la transición verde. Queremos, por tanto, que este estudio sea una herramienta a la que volver, sobre la que trabajar, la que consultar, cuando vayamos a planificar o a revisar contenidos que tengan que ver con la formación profesional.
Nada más. Esperamos que os haya sido útil, que os sea útil a futuro, a presente, a corto, medio y largo plazo. Decía Mónica que se tendrá que ir actualizando esas competencias y es cierto, pero por lo menos ya tenemos una base. Esperamos que sea muy útil. Os vuelvo a agradecer a todos vuestra presencia aquí hoy y como compensación podéis tomar un café aquí al lado. Muchísimas gracias.